días, alumnos. Hoy nos vamos a encontrar una clase a través del video, ¿sí? Ya nos conocemos, ¿sí? Soy Lucas Andrés. Este año van a cursar conmigo la materia que es incendio, que es una materia anual, que se regulariza la materia. Como sabemos, se aprueban los exámenes con 6 y 6 y después se va a un final. Para poder rendir, digamos, como regular, tenemos que aprobar con 6 como el año pasado en las materias anteriores. No cambia, digamos, nada. La modalidad es como en la mayoría de mis materias, 2 o 3 exámenes, dependiendo de cómo vayamos con las unidades, con el cumplimiento de ellas. Y también vamos a realizar trabajos prácticos, como todos los años lo hacemos, digamos, ¿sí? 3 exámenes, 2 o 3 trabajos prácticos, etc. Hoy estamos en una situación un poco complicada. Sabemos que hay 15 días de receso, cuarentena, donde no estamos de vacaciones. Nosotros debemos seguir, cada uno con su trabajo, desde otro lugar seguramente, por ahí no desde el mismo lugar de trabajo. Y ustedes como alumnos no asisten a las clases, pero tienen como obligación ver los videos, hacer los trabajos prácticos y seguir, digamos, de manera virtual lo que sea todo tipo de clases que estemos dando. En un principio son 15 días, hasta ahora no sabemos, esto se da como por 15 días, pero no sabemos si va a ser mucho más o no. Entonces vamos a implementar esta manera, que es de manera a través de los videos. Bueno, seguimos. Entonces, 3 exámenes, 2 o 3 trabajos, etc. Lo que necesito es que ustedes, como plantea acá, agarren el decreto 351, es el que manejamos el año pasado. Parece que el decreto 351/79 es el decreto reglamentario de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que es la 19.587/72. ¿sí? En el capítulo 18 de protección contra incendio del decreto 351, artículo 160, más o menos, habla de objetivos y de condiciones, digamos, que deben cumplir los edificios o instalaciones en lo que se refiere a protección contra incendios, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de este año, justamente, que es todo lo relacionado a incendio. El artículo, ¿sí?, nos dice que la protección contra incendios se entiende, ¿sí?, como aquellas condiciones de construcción, instalación y equipamiento, ¿sí? Fíjense que ustedes verán en el PowerPoint, en la diapositiva que dice decreto 351/79, dice: la protección contra incendios se entiende como aquellas condiciones de construcción, instalación y equipamiento. Es lo que recién les decía. Construcción puede ser del lugar de trabajo, ¿sí? La instalación de todo lo que sea relacionado, ¿sí?, con protección contra incendio, y el equipamiento también contra protección contra incendio, ¿sí? Entonces se debe cumplir esto para poder prevenir contra incendios, ¿sí?, y evitar las consecuencias que podamos llegar a tener si se produce el fuego en un lugar de trabajo, el lugar que sea, ¿sí? Entonces, estos artículos tienen como objetivo, ¿sí?,
¿sí? A través justamente de la instalación, ¿sí? Y el equipamiento y la construcción de estos lugares. Como objetivos, el primero es evitar la iniciación de incendios, ¿sí? Como segundo punto tenemos evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos, asegurar la evacuación de las personas, facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos y proveer la instalación de detención y extinción del fuego. Más adelante nosotros también vamos a dar todo lo que sea referido a planes de contingencia, plan general de emergencia, en donde vamos a implementar roles de contingencia en diferentes lugares de trabajo, ¿sí? Si bien los roles generalmente son los mismos, digamos, cada uno va a tener su responsabilidad a la hora de hacerse responsable de este rol para poder cumplir con los puntos con los puntos o con las obligaciones que tienen al asumir un rol. Entonces, decíamos que a través de estos roles nosotros podemos cumplir con algunos de estos objetivos, ¿sí? Evitar la iniciación de incendios, ¿sí? O podemos también evitar que se propague el fuego siempre y cuando estemos dentro del lugar, y hablemos de por ahí de un fuego de un amago, por ahí de un fuego incipiente, en donde nosotros podemos contrarrestar los efectos con los extintores, ¿sí? ¿Por qué digo extintores? ¿Por qué hablo del rol, por ejemplo, para extinguir el fuego, para evitar la propagación? Porque uno de los roles que nosotros vamos a tener, que vamos a ver un poco más detallado más adelante, es el grupo control de incendio. Y la manera para que nosotros podamos extinguir un fuego con el extintor es que estemos capacitados en ello, ¿sí? Es la manera más fácil y simple. Si no estamos capacitados, sabemos que podemos no realizar la tarea como se deba, de la manera adecuada. Asegurar la evacuación de las personas. También tenemos que tener la persona preparada y encargada de llevar a las personas desde el lugar de peligro, ¿sí? Donde estén siendo amenazadas justamente por un peligro, hasta un lugar seguro, por una vía de evacuación segura, ¿sí? Para eso, nuevamente, tenemos que tener la persona adecuada, ¿sí? Y capacitada en el rol que le corresponda para poder sacar a las personas del lugar que esté con peligro o esté siendo amenazada por un peligro. Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos, proveer la instalación de detención y extinción, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros también debe haber una persona encargada de guiar a la persona, a los bomberos, y decirles hacia dónde tienen que ir o dónde está el problema, el foco de incendio, la emergencia, etc., ¿sí? Por eso la comunicación es primordial y juega un papel muy importante a la hora de cumplir con los roles en caso de una emergencia o una evacuación. Proveer las instalaciones de detección y extinción del fuego. Los edificios y los lugares de trabajo deben tener extintores, deben tener nichos, las mangueras, para que el personal de bomberos cuando llegue pueda utilizarlos, ¿sí? Y pueda tratar de extinguir el fuego. Entonces tenemos estos objetivos. ¿Qué van a tener que hacer? Como siempre, ¿sí? Leer el decreto 351, el capítulo 18, ¿sí? El artículo 60, y estudiar cuáles son los objetivos, ¿sí? Del capítulo. Son pocos objetivos, ¿sí? Es referido siempre al incendio porque es lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Para cuándo? Para la clase siguiente o la clase que nosotros nos encontremos, que como le dije anteriormente no sabemos cuándo va a ser, ¿sí? Bueno, entonces, primera actividad,
leer, ¿sí?, el artículo del decreto 351 donde habla de los objetivos. Acuérdense que es capítulo 18, todo lo que sea referido a protección contra incendio. ¿Qué vamos a hacer también o qué van a hacer? Como todos los años, creamos el grupo de WhatsApp y si es que está el del año pasado, cambiaron el nombre de la materia, van a ser incendio. O sea, el título del grupo de WhatsApp va a ser incendio y cada grupo va a poner si es intensivo, turno mañana, turno noche o el que le toque, digamos, ¿sí? La modalidad es la misma de siempre, se usa solo para lo que se ha referido a la materia, a la cátedra, y van a poder estar preguntando en el transcurso de todo el año, pero más ahora que no vamos a poder asistir a las clases y al aula. Entonces, estamos hablando de incendio, digamos, ¿sí? Y tenemos un concepto, una definición de incendio, dice que el fuego, o sea, el incendio es un gran fuego que destruye algo que no está destinado para arder, propagándose sin control. Todo gran incendio comienza con un fuego incipiente, ¿sí? El fuego, ¿sí?, incipiente va a ser algo pequeño, ¿sí?, que se puede controlar, que podemos controlar nosotros con los extintores, por ejemplo, ¿sí? El incendio, como dice acá, se va a propagar. El incendio va a tener un punto de inicio, ¿sí? Perdón, el fuego va a tener un punto de inicio, por ejemplo, ¿sí?, vamos a suponer que este es el punto de inicio del fuego. Ahora más adelante vamos a ver cuál es la definición. Este es el punto de inicio del fuego, ¿sí? Cuando el fuego se empieza a propagar hacia otros lugares, cuando el fuego se empieza a propagar hacia otros lugares, saliendo desde su punto de inicio, ¿sí?, va a pasar a ser un incendio. Y este fuego, al salir de su punto de inicio, es un fuego que está descontrolado, ¿sí? Entonces, cuando ya se produce un incendio, es difícil que nosotros podamos extinguirlo con los extintores que tenemos al alcance en los lugares de trabajo o en los lugares que sean, digamos, ¿sí? Entonces, para cerrar la idea, el incendio es un gran fuego, un fuego que comienza con un fuego incipiente en un punto de inicio y que se va a ir propagando si no lo extinguimos. Cuando se empieza a propagar, es decir, empieza a agarrar otros materiales combustibles, ¿sí? Por ejemplo, se inicia en un basurero, empieza a agarrar una mesa, una silla, una cortina, la pared del techo pasa a ser un fuego, ¿sí?, que está descontrolado, es decir, un incendio, ¿sí? Y nosotros, con los extintores que podemos utilizarlos, que son como para primeros auxilios dentro de un fuego, puede ser que no podamos extinguirlo, ¿sí? Y ya vamos a necesitar la ayuda de personal especializado competente que siempre van a ser los bomberos. Ahora, ¿qué es un fuego? ¿Qué es un incendio? ¿Sí? Un fuego es una reacción química de óxido de reducción donde va a haber mucho calor, donde va a haber, bueno, temperatura, luz, puede aparecer una llama, puede aparecer humo, ¿sí?, etcétera. Donde intervienen diferentes materiales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para que la combustión, el fuego se dé o se lleve a cabo, deben existir diferentes materiales en equilibrio, ¿sí?
en equilibrio, es decir, que debe haber en partes iguales de estos materiales. Entonces, ¿cómo explicamos la existencia del fuego? ¿Cómo se da la combustión? Por medio de la teoría del triángulo del fuego. ¿Sí? Esa es una teoría antigua, pero que explica la existencia del fuego, que es la teoría del triángulo del fuego, como les dije. Nosotros vamos a tener entonces se ve en la imagen, y por ahí está un poco más remarcado para que se pueda ver en la pantalla. Un triángulo, ¿sí? Es a modo de representación. Se dice que se lo representa con un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque sus partes van a ser iguales. ¿Y qué quiere decir? Que los materiales que intervengan en este triángulo del fuego, ¿sí?, debe tener partes iguales en proporciones iguales. Este triángulo va a tener distintos materiales, como decíamos, y va a tener un material comburente ¿sí? Que el material comburente es aquel que está presente en el aire, que es el oxígeno O2, ¿sí? El oxígeno es O2, va a tener el calor, ¿sí?, la temperatura, se lo representa con la letra Q, y después vamos a tener el material combustible, ¿sí?, el material combustible. Decíamos que el material comburente es el oxígeno, va a ser aquel encargado de acelerar la reacción, ¿sí?, en caso de que se dé el fuego. Después tenemos entonces el material combustible, que un combustible es un elemento, sustancia, etcétera, que tiene la capacidad de arder, ¿sí? Y tenemos diferentes, como por ejemplo pueden ser materiales combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces, tenemos el material combustible sólido, líquido y gaseoso. Entonces, decimos sólidos, líquidos y gaseosos. Repetimos que el material combustible es aquel que tiene la capacidad de arder, o elementos, sustancias que tienen la capacidad de arder, y tenemos sólidos, líquidos y gaseosos, y dentro de los sólidos vamos a encontrar elementos que solemos ver todos los días, pero que por ahí no lo identificamos como un material combustible. Tenemos madera, papel, plástico, tela, también podemos considerar azúcar, carbón, carne, ¿sí?, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que donde estemos va a haber un material combustible. Por eso muchas veces, dependiendo de los lugares, el grado de incendio puede ser mucho mayor, ¿sí?, según los materiales combustibles. Después tenemos los líquidos, que por ahí tenemos materiales inflamables, podemos tener nafta, gasolina,
gasolina, ¿sí? Queroseno, tiner, etc. ¿Sí? Que lógicamente estos no vamos a encontrar en todos los lugares, ¿sí? O a cada paso que damos, a diferencia del material combustible sólido, generalmente en cada paso que demos vamos a ir encontrando uno de ellos. Y tenemos los gaseosos, que pueden ser propano, butano, y propano, butano, metano, que algunos se usan para la cocina, ¿sí? Para el gas que nosotros utilizamos en la cocina o para un gas industrial, ¿sí? Puede ser el butano, puede ser el propano, que justamente se utiliza para las cocinas. Entonces, para que el fuego se dé, necesitamos, según la teoría del triángulo del fuego, material comburente, aquel que va a acelerar la reacción, que es el oxígeno que está presente en el aire. ¿Qué van a tener que hacer también como tarea? Buscar cuál es la proporción del aire, ¿sí? ¿Qué encontramos dentro del aire y cuál es la proporción? Eso deben buscar. Después tenemos el calor, que es necesario también, y los materiales de combustible, decíamos que eran aquellos que tienen la capacidad de arder y que son sólidos, líquidos y gaseosos. Decimos que por ahí el sólido son los más fáciles de encontrar porque cada paso que damos vamos a encontrar un sólido. Y los líquidos ya por ahí son un poco más difíciles de ver en cada paso que damos, pero se pueden encontrar. Los gaseosos sí, no lo vamos a estar viendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, esta teoría del triángulo del fuego nos da o nos hace conocer que hay un fuego que es incandescente, ¿sí? Que no tiene la presencia de la llama. ¿Cuál es un fuego incandescente? Aquel que, como decía, no tiene llama y que puede ser, por ejemplo, un carbón. Un carbón, como verán, tiene un color anaranjado, con amarillo, ¿sí? Que nosotros vamos a ver la luz, ¿sí? En el carbón. Cuando acercamos la mano, por ejemplo, vamos a sentir que tiene una temperatura, vamos a sentir un calor, pero no va a tener la presencia de la llama, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Que nos está faltando o nos falta un elemento que haga que aparezca la llama, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Entonces, esta teoría del triángulo del fuego explica justamente que a través de estos tres elementos se da la combustión sin llama, es decir, incandescente. Acuérdense que el fuego incandescente, la combustión incandescente, también se puede dar a través de los poros del material. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que el carbón tenga una temperatura porque se esté dando por el interior de los poros, entonces nosotros de manera visible no vamos a ver la luz del carbón, pero cuando vayamos y toquemos nos va a quemar, ¿sí? Porque, como les decía, en su interior se está dando, ¿sí?, la combustión. La idea es que no hagan la prueba, ¿no es cierto? Que no vayan a tocar el carbón, pero se puede dar. Por eso que cuando un carbón cae en el piso, cuando están haciendo un asado, por ejemplo, cae en el piso, lo mejor es que agarren el carbón con algo porque esta combustión incandescente se puede estar dando en su interior y se van a terminar quemando porque no van a ver la luz que debería tener o dar cuando está por el exterior. Entonces, esta teoría del triángulo del fuego, ¿sí?, es en un principio. Después va a aparecer otra teoría que, como decíamos, es la que nos va a dar la existencia ya de la llama también, ¿sí? Decíamos que el anterior no tenía presencia de llama, era una combustión incandescente, y esta va a tener una combustión con la presencia de
la combustión con la presencia de una llama. Entonces, el tetraedro, ¿sí?, nos va a decir, nos va a hacer ver de que aparece una ola en llama, ¿sí? Vamos a tener 4 elementos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que va a aparecer uno más, ¿sí? Vamos a tener nuevamente el material comburente, que es el O2, ¿sí? Que hoy el calor, el material combustible, que decíamos que era aquel que tenía la capacidad de arder, de quemarse, que era sólido, líquido, y el gaseoso. ¿Sí? Hasta acá estamos con la teoría del triángulo del fuego, pero aparece un elemento más. Aparece un elemento más, que es la reacción en cadena. La reacción en cadena es la que va a hacer que el fuego prosiga, ¿sí?, y que aparezca la llama. Ahí está la diferencia con la reacción en cadena. La reacción en cadena siempre se va a dar entre la superficie del material y de los vapores y gases que desprende el material. Recordemos que para que el estado ideal para que se dé el fuego, se dé el incendio, es el gaseoso del material. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando esté en un estado gaseoso es más fácil que se dé combustión, fuego. Entonces, para la teoría del tetraedro del fuego, que es con la aparición de la llama, vamos a tener material comburente, combustible, el calor y la reacción en cadena, que es el nuevo elemento que aparece. Siempre en proporciones iguales, ¿sí? Es decir, que debe haber la misma cantidad de cada uno de ellos para que se pueda dar. ¿Por qué dicen proporciones iguales? Porque cuando más adelante nosotros hablemos de extinción, ¿sí?, vamos a ver que hay diferentes tipos de extinción o métodos de extinción por enfriamiento, sofocación, inhibición de la reacción en cadena, separación, etc. Nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros vayamos eliminando uno de estos elementos poco a poco, vamos a hacer que el fuego desaparezca. ¿Sí? Si eliminamos un poco de material combustible, ¿sí?, de a poco el fuego se va a ir extinguiendo. Y lo mismo, si sacamos la temperatura, también, si sacamos el material comburente, también, ¿sí?, y si evitamos la reacción en cadena, también va a desaparecer el fuego. ¿Qué pasa? Como les decía, hay diferentes métodos de extinción, ¿sí?, que va a ser, como les decía, por separación, por sofocación, por enfriamiento y por inhibición de la reacción en cadena, ¿sí?, que de igual manera vamos a verlo más adelante. Entonces, para cerrar esta idea, el triángulo del fuego tiene 3 elementos, nos da una combustión incandescente. El tetraedro del fuego tiene 4 elementos. A los 3 que ya teníamos en el triángulo del fuego, le sumamos la reacción en cadena y va a hacer que aparezca la llama en la reacción.
Ahora, decíamos que el estado ideal para que se dé es el gaseoso. ¿Qué quiere decir esto? Que el material debe empezar a desprender vapores y gases para que se den. Fíjense que por ahí en la gasolina y la nafta ya desprenden vapores y gases que pueden hacer a una atmósfera adecuada o una atmósfera combustible, digamos, para generar el fuego. Cuando nosotros tenemos un material, ¿sí?, y le damos contacto con la llama, por ejemplo, esto, ¿qué va a hacer? Va a empezar a quemarse y va a empezar a desprender vapores y gases, ¿sí? Donde esté el fuego, vamos a suponer que está en esta parte primero, va a ir quemando esta parte, ¿sí? El material combustible, acuérdense que era aquel que podía arder, quemarse. Va a empezar a desprender vapores y gases, ¿sí? Es decir que se va a descomponer molecular o estructuralmente, ¿sí? Es justamente eso lo que nosotros necesitamos, por eso que cuando se empieza a quemar un material, ¿sí?, va a ir pasando de diferentes estados, porque justamente lo que se necesita es que pase al estado gaseoso para que sea el ideal, digamos. Y tenemos este material sólido. Acuérdense que el material sólido no arde en su masa, es decir, que después va a arder los vapores y gases que va desprendiendo, ¿sí?, justamente en esto. Si a esto se le sigue sumando la temperatura y se le sigue dando una llama, calor, ¿qué va a pasar? Se va a seguir descomponiendo estructuralmente, y acá también, y va a seguir siempre desprendiendo vapores y gases, que es justamente lo que necesitamos. Por eso hay materiales que son más adecuados o ideales para que se genere o se dé la combustión. Por eso hay lugares que son un poco más peligrosos, digamos, o por decirlo de alguna manera. Fíjense que en esta diapositiva que ustedes van a ver, espero que se haya visto bien lo que escribí en el pizarrón. En esta diapositiva que dice la combustión y su extinción, ustedes van a ver la imagen del triángulo y del tetraedro con sus elementos, ¿sí? Solo que, bueno, en uno dice combustible, van los dos, pero no dice cuáles son, pero ya lo vimos ahora. Después habla de oxígeno, dice exceso de oxígeno, normal y suficiente. Más del 21% de oxígeno es un exceso, 21% es el normal y deficiente menos de 21%. Tenemos el fuego, que es lo que nosotros venimos viendo, y hoy ya habíamos dicho que era una reacción química de óxido-reducción, exotérmica, autoelementada. Siempre va a tener que tener presencia de materiales combustibles o sólidos, líquidos, gaseosos. Pero decíamos primero que lo ideal sería que pase para el estado gaseoso, digamos, ¿sí? Habla acá de un óxido reducción, ¿sí? Lo que básicamente es, va a haber un elemento que va a perder electrones y otro elemento que va a ganar electrones, ¿sí? Entonces vamos a tener un agente oxidante. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un intercambio de electrones entre los reactivos, digamos. Va a haber un agente oxidante que va a ser aquel que capta electrones, es decir, aquel que se reduce. Y después vamos a tener el agente reductor, aquel que va a suministrar electrones y que va a ser oxidado, digamos, ¿sí? Que más adelante vamos a ver las definiciones, o van a tener las definiciones. Entonces, como otra actividad, van a identificar materiales combustibles que estén presentes en los lugares que ustedes comúnmente estén, ¿sí? ¿Qué materiales combustibles están dentro de la casa o en el lugar que ustedes estén ahora mirando el video, por ejemplo, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir esto? Para que ustedes puedan aprender a identificar los materiales combustibles.
Entonces, el fuego y la combustión, vamos a decir que son reacciones químicas de óxido de reducción autoalimentadas, se necesitan los elementos, ¿sí?, para que justamente se pueda dar. Hablamos hoy de equilibrios. Entonces, combustión, reacción química, temperatura elevada, con suficiente evolución del calor para mantener la temperatura y que esto prosiga. Y en fase gaseosa generalmente se produce una llama. Más o menos lo que nosotros veníamos viendo, solo que por ahí resumida en diferentes ítems. Tenemos la combustión con llama, la combustión sin llama, que es la que decíamos hoy, que a través del triángulo del fuego es la combustión sin llama y candescente con poco déficit de oxígeno, y la combustión con llama que nos iba a dar, digamos, esto, o esta combustión con llama, el tetraedro del fuego, ¿sí? Y que bueno, las combustiones son relativamente un poco más altas. Ejemplos de combustiones: la lenta, por ejemplo, nos dice que es la que se produce con la inflamación lenta del combustible o con ausencia de la llama, pero en ambos casos con notable producción de calor, ¿sí? Un cigarrillo encendido, por ejemplo. Después tenemos la combustión viva, que es aquella que se va a manifestar con desprendimiento de luz y calor, ¿sí? Por ejemplo, un fósforo y una vela. Estos son ejemplos para que conozcan ambos. Y después tenemos la combustión rápida, lógicamente va a ser superior a la anterior, que era la viva, y la primera, que era la lenta, y va a ser con de gran velocidad, superior temperatura, ¿sí? Por ejemplo, la gasolina, la pólvora, y GLP, gas licuado petróleo. Entonces, tenemos, ya vimos que es un incendio, que es el fuego, que es una combustión, que son los materiales combustibles, material comburente, la reacción en cadena, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a ver la definición de llama, qué es, y después de el fuego. Decimos entonces que en la llama, ¿sí?, va a haber una reacción de oxidación en fase gaseosa que se produce en una zona mucho más caliente que sus alrededores. Va a producir luz, ¿sí? Es un ejemplo nada más el que voy a dar, que dice que la llama amarilla de una vela o la llama azul de un mechero de gas. La llama es gaseosa, ¿sí? Cuando arde un cuerpo sólido como una cerilla o una vela, una parte del calor de la llama gaseosa se transmite al sólido, haciendo que se evapore. Dice se transmite al sólido haciendo que se evapore. Más adelante nosotros vamos a ver las transferencias de calor, que pueden ser o por contacto directo, puede ser contacto directo. Les decía que, por ejemplo, es cuando nosotros vamos a dar la llama a un elemento de manera directa, es decir, que vamos a acercar la llama a un elemento, ¿sí?, para que justamente se produzca el contacto. Después tenemos lo que va a ser la radiación, convección, ¿sí?, que por ahí la convección se va a dar, no se va a dar, digamos, por un contacto directo, sino que a través de los fluidos o gases calientes de las diferentes reacciones. Y bueno, y lo que es radiación no se transmite a través o por un medio, digamos, sino que a través de ondas electromagnéticas, y es el ejemplo del sol, por ejemplo, cómo nos llega a nosotros, o cómo se siente el calor a través de rayos, digamos, que nosotros
no lo vemos, digamos, ¿sí? Entonces tenemos el contacto directo, la radiación y la convección, que son elementos, decíamos que son métodos de transferencia de calor. Tenemos la última, que es la conducción, que se da a través de un elemento sólido, ¿sí? De donde hay más calor hacia donde hay menos calor, y se equilibra cuando esto termina, digamos, ¿sí? Cuando se equilibra. Entonces, dice que la llama, en esta evaporación, se puede producir con o sin descomposición química de moléculas, y se produce, o si se produce descomposición, la reacción se llama pirólisis. Hoy decíamos que un material combustible debe desprender vapores y gases, justamente, que es lo que nosotros vamos a necesitar para que esté en el estado ideal, que es el gaseoso, digamos, ¿sí? Esta descomposición estructural o molecularmente, como dice acá, se va a llamar pirólisis, ¿sí? Es decir, que nosotros necesitemos que exista la pirólisis para que se pueda descomponer molecular o estructuralmente. Tenemos la clasificación de la llama, ¿sí? Va a haber dos tipos: la llama de gases premezclados. Dice que hay una mezcla previa entre el combustible y el oxidante, en proporciones necesarias para que no haya pérdida de combustible, ¿sí? Por eso dice gases premezclados. Este tipo de llamas está presente en los procesos industriales, ¿sí? Hay gases que son premezclados en proporciones necesarias, ideales, para que no se esté perdiendo el combustible y el proceso sea el adecuado, ¿sí? Por eso se da en los procesos industriales. La llama de difusión, en el cual el oxígeno que se difunde a través de la llama a medida que se quema el combustible, ¿sí? No hay combustión completa, puesto que no hay una proporción exacta entre el combustible y el oxidante. Fíjense que en la anterior había gases que ya son premezclados para que no haya pérdida, ¿sí?, de combustible. En este caso no hay una combustión completa porque la mezcla o la proporción no es exacta entre el combustible y el oxidante, ¿sí? Dice que el oxígeno entonces se va a difundir a través de la llama a medida que se quema el combustible. Se puede distinguir tres zonas, digamos, que es la zona fría, la zona luminosa y la zona oxidante, ¿sí? Fíjense que la zona fría está abajo, la zona luminosa está en el medio y la zona oxidante en el medio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en las distintas zonas van a haber más o menos oxígeno, o más entrada de oxígeno, va a ir aumentando la temperatura en las diferentes zonas. Fíjense que en la zona fría, que es la blanca, ¿sí?, es más pequeña, se nota. La azul, la luminosa, ya creció un poco, y la oxidante es la más grande, que está al exterior, digamos, de toda la llama. Entonces tenemos la zona fría, que es veíamos que era la de color blanco, ¿sí?, la más chica. Dice que es la zona más interior, en la cual la temperatura es mucho menor que en el resto de la llama. Ya la imagen nos muestra que es la más pequeña, ¿sí?, la temperatura va a ser mucho menor que en el resto. Dice que está formada por los vapores destilados del combustible, y en ella todavía no hay combustión debido a la falta de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que está formada por vapores destilados, es decir, que ahí se empiezan a desprender los vapores y gases, ¿sí? Después tenemos la zona luminosa, que es la del medio, que se ve que está de color azul en la imagen, y
ya es un poco más grande, ya entra un poco de oxígeno, la temperatura lógicamente va a aumentar, ¿sí? Y nos dice que en esta zona ya ha penetrado cierta cantidad de oxígeno, por lo tanto las moléculas de más fácil oxidación entrarán en combustión, ¿sí? Ya va a empezar la combustión en esta zona, pero aquellas de mayor resistencia como el carbono se pondrán incandescentes debido al calor, lo que dará luminosidad a la llama, ¿sí? Y la zona oxidante, que es la última zona, la que veíamos en la imagen, que era la de color amarillo, que era más grande, que es la parte exterior de la llama, o sea, donde está presente la mayor cantidad de oxígeno permisible. La oxidación de las moléculas será mayor y por consiguiente su temperatura será mayor que las otras zonas anteriores. ¿Qué quiere decir? Que tiene tres zonas, ¿sí? La zona fría, luminosa, ¿sí? Y la oxidante. En una solo va a haber vapores destilados que se van desprendiendo, no va a haber combustión, la entrada de oxígeno casi nada, va a haber la otra, la luminosa, donde hay entrada de oxígeno y hay combustión, la temperatura ya va a ir aumentando y bueno, lógicamente la última, que es la zona oxidante, va a haber mucha más cantidad de oxígeno, más temperatura, ¿sí? La combustión incandescente, decíamos hoy con la teoría del triángulo del fuego, que nos explicaba la existencia del fuego pero sin llama, a través de la combustión incandescente. Y dice que hay otro modo de combustión que no produce llama, se llama combustión incandescente, cerrada, sin llama. Así es como se quema un cigarrillo, por ejemplo, que hoy veíamos la combustión lenta, el ejemplo del cigarrillo. Fíjense la imagen que le va a aparecer en la diapositiva, que es la del, vamos a suponer que, bueno, se ve que son carbones, ¿sí? Fíjense que no vemos presencia de la llama, pero sí vemos que hay luminosidad, ¿sí? Y esta es la combustión incandescente. Dice que la combustión incandescente, esto es más o menos resumido en ítem, lo que nosotros veníamos viendo. Hay materiales porosos, ¿sí? Que quiere decir que en su interior tienen poros. El oxígeno del aire se propaga lentamente entre los poros del material y dentro del mismo se produce una zona de reacción brillante, ¿sí? Y el brillo no siempre se ve desde el interior, ¿sí? Que quiere decir que se puede dar en su interior y nosotros no estemos viendo el brillo, no estemos viendo esa luz que provocaba o que veíamos en esta imagen que está en la diapositiva de ahora, ¿sí? Puede ser que no veamos eso, pero sí eso tenga una temperatura y pueda quemarnos, digamos. Y hoy nos aparecía en el tetraedro del fuego, que era aquella que nos iba a hacer, digamos, aparecer la llama. Decíamos que tenía un elemento más, aparte de los tres que veníamos viendo, y era la reacción en cadena, ¿sí? Y la reacción en cadena es una reacción simultánea entre el combustible, el oxígeno del aire y la temperatura, y tiene lugar entre la superficie del combustible y la llama a distintos niveles, ¿sí? Hoy veíamos eso, decíamos que se daba justamente entre la superficie y después en la llama sobre los vapores y que se van a empezar a desprender, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es una reacción en cadena? Una reacción simultánea. ¿Entre quién? Entre los elementos que los necesitamos, ¿sí? Combustible, temperatura y oxígeno, ¿sí? Es decir, que van a interactuar todos juntos, digamos, ¿sí?
Bueno, seguimos. Tenemos el fuego, que decíamos hoy que era una reacción química de óxido-reducción, reacción de combustión, y que decíamos que iba a haber un elemento que ganaba, otro que perdía electrones, ¿sí? Era un intercambio de los mismos electrones entre los reactivos, digamos. Dice que se caracteriza por la emisión de luz, calor, acompañada de humos, llamas o de ambos. Eso hoy habíamos visto. Nuevamente hacemos como resumen en ítems, digamos, ¿sí? Se produce un intercambio de electrones entre un material que los gana, agente oxidante, y un material que los pierde, agente reductor. Dice que en el lenguaje utilizado, en la combustión llamaremos comburente al agente oxidante y combustible al agente reductor. Agente oxidante, comburente, agente reductor, combustible. Para que la reacción de oxidación comience, habrá que disponer además de una cierta cantidad de energía, que llamaremos energía de activación, habitualmente el calor. Entonces, vamos a repasar un poco. Vimos hasta ahora definiciones, conceptos de fuego, llama, gases premezclados, de difusión, distintas zonas o diferentes zonas de la llama, ¿sí? La fría, luminosa, la oxidante. Vimos lo que es el triángulo del fuego, qué es el tetraedro del fuego, qué es una reacción química, qué es una combustión, qué es un material combustible, su definición, que tenemos también en estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Cuál es el material comburente por excelencia? Porque se encuentra en el aire, que era el oxígeno, ¿sí? Que era aquel que aceleraba la reacción, que era una combustión con llamas, sin llama, una lenta, rápida, y que era un incendio, ¿sí? ¿Qué deben hacer en este tiempo, en estos días que tenemos como un receso de actividades que no son vacaciones, ¿sí? De un receso, en fin? Deberán leer el PowerPoint que se les va a pasar, aprenderse estas definiciones, estos conceptos, e ir relacionando con lo que ustedes ven en la vida cotidiana, en el día a día. Decíamos que una de las actividades era ver, leer en el decreto 351, ¿sí? En el capítulo 18 de protección contra incendio, cuáles eran los objetivos y qué es lo que busca este artículo. Y después ver cuál es la composición del aire, ¿sí? Porque ahí decíamos hoy que tiene oxígeno, pero cuál es la composición, tenemos que verlo. Y después ver a su alrededor cuáles son los materiales combustibles que ustedes suelen ver generalmente. Como les decía, si están en su casa, qué material combustible hay en su pieza, en el patio, en el quincho, en la cocina o en lo que sea, ¿sí? En el lugar que sea, pero ir y tratar de identificar. Y ver dentro de la casa también, o en el lugar que estén, cuáles son los posibles puntos de riesgo para que se produzca un incendio, ¿sí? Entonces, armen nuevamente el grupo, ¿sí? Todas las consultas, todas las dudas por el grupo, y me van a estar enviando estas respuestas por el grupo de WhatsApp dentro de unos días. ¿Por qué? Porque este video le va a llegar con el material y ustedes van a tener que empezar a leer e ir basándome. Entonces, cuando ustedes tengan este material, van a escribir en el grupo y ahí vamos a empezar a charlar por el grupo
para ir resolviendo estos temas que quedaron pendientes para que ustedes puedan realizar desde su casa. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase y espero sus comentarios y espero que me escriban para poder seguir con la clase. Y para finalizar, quiero que hagan un poco de prevención. Acuérdense que no son, ya como dijimos antes, no son 15 días de vacaciones, sino que hay una cuarentena y debemos ser conscientes y debemos cuidarnos y cuidar a los demás, ya sea por el dengue, ¿sí? o por el coronavirus. Acuérdense que la prevención es parte de nuestro trabajo como futuros profesionales de la higiene y seguridad. Entonces debemos ser conscientes de que la prevención justamente ayuda, ¿sí?, a evitar las posibles consecuencias de los peligros y los riesgos. Así que nos estamos viendo, nos vamos a comunicar y un saludo para todos.